Tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado diciendo eso con bastante frecuencia en los últimos días y semanas? Aguanta. Tengo otra pregunta. En realidad tengo una tonelada de preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? Y más apremiante, ¿cuándo? ¿Cuándo volverán a abrirse las cosas? ¿Cuándo llegamos a salir de nuestras casas? ¿Cuándo llegamos a reunirnos? Esas son preguntas grandes, sin respuestas completamente claras. Sabemos algunas cosas, como mencioné en el boletín que enviamos ayer, y si no lo recibiste, por favor inscríbete en nuestra página de web. Pero como mencioné en el boletín, estamos siguiendo los lineamientos en los que ha estado trabajando la conferencia del sureste de California. Si bien todavía estamos a la espera de los lineamientos finales, las pinceladas amplias de lo que eso significa es que estaremos buscando la reapertura en frases, dependiendo en ciertos factores públicos. Desafortunadamente, hasta donde sabemos, parece que las órdenes del gobierno que estarán impactando las iglesias, esta todavía al menos es un mes de ser levantadas. Mientras tanto, sin embargo, nosotros como líderes de su iglesia seguiremos trabajando diligentemente en un plan de reapertura para que estemos listos para considerar la seguridad de los más vulnerables entre nosotros cuando lleguemos a este momento. Entonces, otra vez, finalizando, seguro que esos levantan otras preguntas. Preguntas. Parece que estamos viviendo en una temporada de preguntas. Quizás estamos cansados de ellos. Basta con tantas preguntas. Lo que realmente queremos son respuestas. Respuestas firmes, sólidas, inamovibles, que nunca cambian. El tipo de respuestas que no van a cambiar sin importar las circunstancias. O sea, 2 más 2 es siempre 4. Esta clase de pregunta. ¿Lo anhelas hoy? ¿Quieres un sentido de certeza en medio de toda la confusión? Para respuesta a todos los conjuntos arremolinados de preguntas que están dando vueltas en este momento. Si es así, tengo algunas buenas noticias o malas noticias, depende de tu perspectiva. Aquí está. Tus preguntas no son el enemigo. Por cansado que te puedes sentir ahora mismo, si tienes un montón de preguntas que te han venido subiendo a lo largo de esta temporada, no estás solo. Y tus preguntas no son el enemigo. De hecho, en realidad pueden ser lo mismo que podría darte un empuje hacia una vida más rica, más basada, una vida más fundamentada, una vida que te ayuda a explicar mejor por qué estás aquí, por qué te han llamado y qué es lo que estás llamado para hacer. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre las preguntas que hacemos y el camino que nos puede llevar. ¿Alguna vez eso te ha sucedido? Estás trabajando y quedas trabado. Lo que me suele pasar a mí cuando yo crecía, y de hecho me pasa ahora mismo. Yo estoy trabajando mucho tiempo, frustrándome más y más porque está trabado. Y uno de mis hermanos entraba, vio lo que estaba pasando y lo solucionó en un segundo. Y entonces yo le preguntaba, ¿por qué no me decía que sabías hacer eso? Y él me contestaba, no me preguntaste. No me preguntaste. Estas palabras me molestan profundamente. Parece una justificación por no compartir información que tú sabes que ayudaría por el mero hecho de que la persona no hizo la pregunta correcta en el momento dado. Bueno, por favor. Sin embargo, algo de esa experiencia suena de verdad. Personas mucho más inteligentes que yo han hablado de hacer la pregunta correcta y no simplemente porque alguien está por mal razón guardando información. Hay algo en saber las preguntas para hacer. Y mientras yo pensaba en eso, tres preguntas vinieron a mi mente. ¿Qué tal si las respuestas que
tienes solo son tan buenas como las preguntas que tienes? ¿Qué tal si las preguntas que hacemos formulan las respuestas que recibimos? ¿Qué tal si lo que forma nuestras vidas son las preguntas que hacemos, negamos de hacer o nunca pensamos en hacer? Eso es cierto en muchas fases de nuestra vida. Ahora mismo yo estoy controlando una persona para lo de corona. Le pregunto cómo está y me dice estoy bien pero si yo le pregunto ¿habrá algo por el cual yo puedo orar? Y me dan respuestas diferentes. Me comparten lo que realmente está sucediendo en su vida si es que yo hago la pregunta perfecta, correcta. Es lo mismo con los padres. Si preguntas a tu hijo qué tal te fue la escuela hoy, van a decir, muy bien. Pero si preguntas qué es lo que dice reír, qué es la pregunta que hiciste que nadie no pudo contestar, quizás vas a recibir otra respuesta. ¿Qué tal si las respuestas que recibes solo son tan buenas como las preguntas que hacemos? Que las preguntas que hacemos forman las respuestas. ¿Y qué tal si esas preguntas son lo que forman nuestra vida? Hoy vamos a empezar una serie de 4 semanas llamado Palabras sobre la Palabra. En esta temporada tenemos tantas preguntas y yo les estoy invitando que llevemos nuestras preguntas a algo que es muy importante para nuestra fe cristiana, las Sagradas Escrituras. Quizás algunos que están mirando que son nuevos o no han abierto su Biblia en años, o quizás han escuchado personas hablar la Biblia y Jesús, sobre todo ahora mismo, pero no le he investigado por mí mismo. ¿Cómo hago sentido de lo que estoy leyendo? Quizás por otros tus preguntas van a ser diferentes. Parece que has leído la Biblia tapa a tapa muchas veces, pero ahora tienes nuevas preguntas. O quizás estás en una situación más precaria. Quizás te parece que has leído la Biblia tantas veces que conoces todas las historias y sabes todo lo que hay que saber. Ya no tienes más preguntas para la Biblia. Amigos, eso es un lugar muy peligroso estar, porque eso significa que hace mucho tiempo que la Biblia te ha llamado la atención, te ha hecho luchar. El poder de las Sagradas Escrituras es que no importa cuántas veces lo lees, siempre hay más para aprender sobre el carácter y el corazón de Dios. Entonces, en esta serie, yo voy a formarlo de una forma un poquito diferente. Espero que sea más interactivo. Yo les estoy invitando a acoplarse con nosotros. Yo voy a invitarles a tener su Biblia física lista. Por los que tienen Biblias electrónicas, está bien, pero estamos buscando la manera para poder escribir notas, tomar notas en la Biblia. Y las preguntas que se levantan, vamos a entrar en esos juntos. Vamos a buscar en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Es una historia en el Evangelio que todos los eruditos encuentran en todos los evangelios. Y mientras yo leo, yo les invito a anotar preguntas que vienen a su mente o anoten en tu Biblia o en un papel. Y yo les voy a preguntar sobre esos cuando terminamos hoy. Marcos 5, versículos 30 a 34. Versículo 30. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y lo reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, y le dijeron: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo:
Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y de haber. Y al saberlo, dijeron, 5, y 2 peces. Entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos, de 100 en 100, y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron, de los pedazos y de lo que sobró de los peces, 12 cestas llenas. Los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Tienen preguntas anotadas? Si no, toma un minuto para anotar algo, por favor. Mientras lo haces, yo voy a compartir algunas preguntas que yo tuve mientras yo leí este pasaje. Hay muchas. Como por ejemplo, ¿significa algo los números, los grupos de 50 y de 100? Hay 2 panes y 5,000 hombres. ¿Significan algo? ¿Cuánto tiempo iba a necesitar para que la multitud camina? ¿O por qué Marcos anota que las personas corrieron? ¿Cuándo he estado tan ocupado que no tenía tiempo para comer? Eso relaciona con otra parte de la Biblia. ¿Qué es lo que suele pasar en otras partes de la Biblia? Esta frase de cordero sin pastor tiene algo que ver. ¿Cómo se porta una oveja sin pastor? ¿Por qué Cristo dijo a sus discípulos que ellos se encargaran de la multitud? Y cuán a menudo habla Marcos de las comidas. Cuán a menudo podían comer la gente hasta estar satisfechos. Y de paso, no estaban en el desierto y encontraron pasto verde en el desierto, y lo maravilloso que sería comer con una multitud de personas otra vez. Una multitud de preguntas. Y si ves, mis preguntas tocan a muchas diferentes cosas. Te tocan de la vida en aquella época, mi vida ahora. Y también pregunto por qué Marcos incluyó las preguntas, los detalles que él incluyó. ¿Y qué preguntas hicieron ustedes? Y me gustaría saber las preguntas que tenemos en nuestra congregación. Yo tengo 4 categorías. Seguro que vamos a hacer muchas preguntas, pero normalmente encuentran en uno de esos 4 grupos. Por ejemplo, cómo estaban los pastores, cómo era la vida poblana, cuántas comidas comieran. Si haces preguntas así, eso los eruditos llaman el mundo detrás de la Biblia. O sea, estás curioso de cómo era la vida para la gente sobre el cual está escribiendo la Biblia. Entonces esas preguntas caen en el grupo A. Y anota A en los comentarios. Si preguntas qué es lo que eso me enseña sobre Dios, eso es categoría B, el mundo arriba. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios que Dios espera de nosotros? Puedes calificar estos como preguntas clase B. Si preguntas qué es lo que sucedió justo antes y por qué Marcos enfatiza porque el césped estaba verde, entonces eso es el mundo adentro. Y entonces él por alguna razón estaba guiado por el Espíritu Santo para enfatizar esos detalles. Eso sería clase C para el comentario. Si preguntas qué tiene que ver eso conmigo, eso es del mundo enfrente de la Biblia. Si preguntas qué es lo que el Espíritu Santo me quiere decir en este pasaje, escribe clase D. Y considera en qué clase caen tus preguntas. Y estás mirando en YouTube o Facebook y puedes escribir
comentarios, anota A, B, C, D. Es interesante ver las preguntas que las personas levantan. Saben, todas esas categorías son importantes. Por supuesto, es importante lo que te dice hoy ese versículo. Si lees la Biblia y sabes muchos hechos interesantes y no tiene nada, no impacta a cómo vives tu vida, entonces es un tímpano que suena y hace ruido y nada más. Pero si eres alguien que de una vez te vas a preguntar, ¿qué es eso lo que me dice a mí? Eso también tiene sus peligros. ¿Cuántas veces pensamos en nuestra iglesia, sobre todo, tenemos tantas culturas? ¿Cuántas veces has malinterpretado algo porque vino de una cultura diferente de la tuya? ¿Has alguna vez leído algo que tú crees que sabes el significado y después descubres que perdiste el punto debido a diferencias culturales? Un ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, hay un sitio en internet de los errores que la gente hace cuando mandan text. Hay una madre que mande a su hijo, tu tía murió, LOL, y su hijo dice, ¿por qué estás riendo? Y entonces el hijo pregunta, ¿por qué estás diciendo LOL si no es simpático? Porque eso significa, LOL significa reírse a carcajadas. Y la mamá dice, oh no, yo mandé ese mensaje a muchas personas, ¿cómo me equivoqué? Entonces a veces el error es por cultura, por generaciones, pero si tú crees que LOL significa mucho amor en vez de reírse a carcajadas, eso es el error que hizo la mamá, porque quizás nunca hizo esta pregunta, ¿qué es lo que significa LOL? En vez de considerar lo que ella pensaba que significaba. Durante las próximas 4 semanas, les voy a invitar a unirse conmigo, a abrir la Biblia. Ahora más que nunca tenemos que estar leyendo en nuestra Biblia, permitiendo que eso nos ayude a navegar en esos tiempos inciertos. Estamos viviendo una temporada de incertidumbre, de preguntas: ¿quién? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cuándo? Las preguntas pueden ser grandes, pero a lo largo de este mes yo les voy a invitar a traer tus preguntas a la Biblia. Y mientras hagamos eso, voy a hacer algo quizás riesgoso. Yo voy a invitarnos a pensar en cosas grandes y usar una historia bíblica como el enfoque. Mencioné antes que quizás algunos de nosotros que creemos que llegamos, leemos la Biblia, escuchamos las historias semana tras semana, los conocemos, podemos recitarlos por memoria. Y voy a enfrentar esta tensión de creer que nosotros sabemos más que lo que realmente sabemos. Vamos a cavar en una historia conocida. Leemos esta versión de Marcos hoy, donde Cristo tomó algo tan insignificante, pan y peces y pescados, y alimentó a 5,000 personas. Lo que yo espero es que al enfrentar esos milagros durante las próximas semanas, vamos a ver que las historias no dejan de hablarnos simplemente porque les conocemos. Aún en el medio de un pandemia que no nos permite estar juntos, hay algo en este milagro. En esta semana yo les invito a un desafío. Será paso 1 de 4 pasos que yo suelo hacer cuando yo estoy estudiando la Biblia. Yo les invito a volver a leer esta historia de la alimentación de los 5,000. Y mientras lo haces, haga la pregunta, dado que pasó 2,000 años atrás, ¿cómo ha cambiado el mundo desde entonces hasta ahora? Seguro que se van a dar cuenta de diferencias importantes. Anota tus respuestas y tráelas para la semana que viene. Yo también quiero invitar a los que quieren encontrarse con nosotros en un grupo pequeño donde vamos a estar leyendo, estudiando de eso de deleitarse en la Biblia. Hay un libro escrito por
un profesor de la Universidad de Walla Walla y vamos a estar leyendo su libro juntos. Vamos a encontrarnos el próximo lunes a las 7. Si deseas inscribirte en este grupo, solo tienes que anotar en la página de la iglesia bajo la flechilla, la pestañilla llamado ministerio, ministry. Y ya que está terminando nuestro tiempo, quiero leer una analogía. Analogía del té. Estás sosteniendo una taza de té cuando alguien viene y golpea en ti o sacude tu brazo, haciéndote derramar tu té por todas partes. ¿Por qué derramaste el té? Pues porque alguien se topó conmigo, por supuesto. Respuesta equivocada. Derramaste el té porque había té en tu taza. Si hubiera habido chocolate caliente en la taza, habrías derramado chocolate caliente. Lo que esté dentro de la copa, es lo que se derramará. Por lo tanto, cuando la vida se acerca y te sacude, lo que sucederá, lo que esté dentro de ti saldrá. Es fácil fingir, hasta que te choca. Así que tenemos que preguntarnos, ¿qué hay en mi copa? Cuando la vida se pone dura, ¿qué se derrama? Alegría, gracia, paz y humildad, o ira, amargura, palabras duras, miedo, egoísmo. Durante estas próximas semanas, que llenemos nuestras copas llenas del agua de la vida, para que pase lo que pase, no importa cómo se choque la tierra. Cuando la vida se pone dura, lo que se derrama de nuestras copas es el agua de vida. Inclinamos nuestros rostros para orar. Nuestro bondadoso Dios, venimos aquí hoy, en esta mañana, en esta temporada de preguntas. Pero queremos traer esas preguntas a tus sagradas escrituras. Oro por los que están escuchando hoy, los que quizás están volviendo a esta palabra por la primera vez en mucho tiempo, o quizás por la primera vez. Es mi oración que durante ese tiempo juntos te puedan ver a ti, tu cara, tu plan, tu amor. ¿Y quién deseas que seamos nosotros? Dios, yo pido por los que quizás son conocedores del texto, pero están trayendo nuevas preguntas. Y Dios, oro por todos nosotros al pasar por esa serie juntos, que las palabras que leamos tráenos más cerca a ti y que podamos llenar nuestro vaso con el agua de vida. Oro eso en tu nombre. Amén. Amén.